Muy bienvenidos amigos y hermanos al estudio diario de lecciones de Escuela Sabática. La palabra de Dios dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Por eso, a partir de este momento, Radio Adventista, la voz de la verdad, te invita a que te quedes con nosotros para el estudio de hoy, con nuestro hermano Humberto Cativo. Muy buenos días, queridos hermanos y amigos. Nuevamente estamos juntos para estudiar de la palabra de Dios a través de las ondas de la radio, la voz de la verdad. Hoy, lunes 18 de julio, estudiaremos de la lección número 4. El título para el día de hoy es Un río que fluye. El río, ¿es bendición o no es bendición? ¿Verdad que sí? Quiere decir entonces, un río que fluye traerá bendición. Pero, ¿qué es este río? Vamos a ir y estudiaremos en el libro de Ezequiel, en el capítulo 47, del 1 al 8. Y lo vamos a leer de corrido y después vamos a detenernos, porque está un poquito, bastante, hay que ponerle atención para ver qué nos está diciendo. Hay mucho que nos dice esta profecía. Me hizo volver luego a la entrada de la casa, y he aquí aguas que salían de debajo del umbral de la casa hacia el oriente, porque la fachada de la casa estaba al oriente, y las aguas descendían de debajo hacia el lado derecho de la casa, al sur del altar. Y me sacó por el camino de la puerta del norte, y me hizo dar la vuelta por el camino exterior, fuera de la puerta, al camino de la que mira al oriente, y vi que las aguas salían del lado derecho. Y salió el varón hacia el oriente, llevando un cordel en su mano, y midió 1000 codos, y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Midió otros 1000, y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. Midió luego otros 1000, y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos. Midió otros 1000, y era ya un río que ya no podía pasar, porque las aguas habían crecido, de manera que el río no se podía pasar, sino a nado. Y me dijo: ¿has visto, hijo de hombre? Después me llevó y me hizo volver por la ribera del río. Y volviendo yo, vi que en las riberas del río había muchísimos árboles, a uno y a otro lado. Y me dijo: estas aguas salen a la región del oriente, y descenderán al Arabá, y entrarán en el mar. Y entradas en el mar, recibirán sanidad las aguas. Creo que usted ya lo leyó. Y juntos veremos qué podemos estudiar, qué nos dice la palabra de Dios. Estudiando, me puse a sacar aquí algunos datos y vamos a detenernos en el versículo 1. Me hizo volver luego a la entrada de la casa. Primeramente preguntémonos, ¿de qué casa está hablando el Señor? Aquí, Ezequiel. Casa, el templo, el santuario de Dios. La iglesia. ¿Qué sale del templo? ¿Qué sale del templo de Dios? Dice: he aquí aguas que salen de debajo del umbral de la casa. ¿Qué son esas aguas que salen de debajo del umbral de la casa, o sea, del templo de Dios, hacia el oriente?
buenas nuevas. Como les decía, el río que fluye es para bendición. Y del umbral de la casa, dice, salen buenas nuevas. Y dice, porque la fachada de la casa, no me sale, he aquí aguas que salían de debajo del umbral de la casa hacia el oriente. ¿Cuáles son esas buenas nuevas? Dice, hacia el oriente. Buscando en la concordancia, hay mucho que habla del oriente, pero me detuve en Mateo, capítulo 2, versículo 1, que nos dice, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. ¿Se recuerdan de eso, verdad? Preguntando, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? ¿Cuáles son esas buenas nuevas? El Mesías está aquí, ha nacido. El Salvador ha nacido. Así es de que vemos que las aguas que salían de debajo del umbral de la casa hacia el oriente, porque la fachada de la casa estaba al oriente, o sea, el frente, la fachada, el frente de la casa daba al oriente. ¿Quién vino del oriente? Los mismos magos decían, hemos visto su estrella en el oriente. Y venimos buscándole para adorarle. Y las aguas, dice, descendían de debajo hacia el lado derecho de la casa. Recuerde, cuando dice casa es el santuario. ¿Cuál es el lado derecho? ¿Qué hay al lado derecho del santuario? O sea, dice al sur del altar. ¿Cuál altar? Aquí estamos en el lugar santo. Al sur del altar se encuentra el candelabro. Así es de que dice que y las aguas descendían de debajo hacia el lado derecho de la casa, al sur del altar. Entonces, esas aguas, esas buenas nuevas, llegaban hasta el candelabro. ¿Y el candelabro cómo estaba? ¿Qué había siempre en el candelabro? Luz. ¿Quién es la luz? Juan 8:12 nos dice, yo soy la luz del mundo. Pero además de ello, de decirnos, yo soy la luz del mundo, veamos que nos dice, ahí mismo en San Juan, capítulo 12, versículo 46. San Juan, capítulo 12, versículo 46. A ver qué, 12:46. Dice, yo, la luz, he venido al mundo, para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Ahora, esas buenas nuevas, ¿quién las debe de anunciar?
¿Quién es el que debe de llevar estas buenas nuevas de salvación? Su iglesia. Tú y yo. Nosotros somos los llamados. Por eso nos dice Mateo 5, vamos a Mateo 5, versículo 14. Vosotros sois la luz del mundo. Vosotros sois los que deben de brillar, deben de llevar estas buenas nuevas. Porque una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. No podemos estar callados. No podemos estar escondidos. Dice, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Entonces vemos aquí que esas aguas que descendían de debajo hacia el lado derecho de la casa, o sea, donde está, o sea, al sur, dice, del altar, o sea, está el candelabro, nos está diciendo que Él es la luz, pero que ahora nosotros, entregados a Cristo, somos pequeñas luces que debemos de poner en alto al Señor Jesús. No esconderlo solamente para nosotros, como lo hizo el pueblo de antaño, sino que debemos anunciar de las buenas nuevas, para que así alumbre la luz a ellos también. Y dice, y me sacó por el camino de la puerta. Ah, ¿quién es la puerta? Aquí menciona otra cosa. Y me sacó por el camino de la puerta del norte. Aquí está dando datos de la posición del altar y qué es lo que hay en cada una de esos lugares. Y me sacó por el camino de la puerta. Primeramente, puerta. ¿Qué nos dice San Juan 10, versículo 7? Volvió pues Jesús a decirles, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Entonces, la puerta, ¿quién es la puerta? El Señor Jesús. Yo soy la puerta de las ovejas. Y mire lo que dice ahí en el versículo 9. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo. Y entrará y saldrá y hallará pastos. Él es la puerta. Y me sacó, dice, volvamos al versículo 2, y me sacó por el camino de la puerta del norte. Ahora vamos al lado norte del lugar santo. ¿Qué hay al lado norte? Al lado norte se encuentra la mesa que contiene los panes de la proposición, 12 tortas. ¿Qué significa ese pan? Yo soy el pan de vida, dice. Ese pan de vida es el Señor Jesús. Y debemos llevar ese pan de vida a los hambrientos. ¿Estamos haciendo esa tarea? Y me sacó por el camino de la puerta del norte. Y me hizo dar la vuelta por el camino exterior, en el atrio. El camino exterior, el atrio. ¿Qué representa el atrio? La tierra.
fuera de la puerta, al camino de la que mira al oriente, y vi que las aguas salían del lado derecho. Entonces ya vimos hasta aquí, y dice, y me hizo dar la vuelta por el camino exterior, fuera de la puerta. ¿Qué me está diciendo con esto? Que yo debo de ir a anunciar, llevar estas buenas nuevas de salvación. ¿Y qué me dice el libro de Romanos, capítulo 10, versículo 15? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. ¿Quieres tú ser uno de ellos? ¿O estás siendo uno de ellos? Vemos lo que el Señor nos está diciendo, un río que fluye para bendición. Un cristiano que alumbra en lugar oscuro para bendición. Un cristiano que predica llevando estas buenas nuevas para que aquel que vive en las tinieblas encuentre luz en Cristo Jesús. Y dice, y salió el varón hacia el oriente, llevando un cordel a su mano, y midió 1000 codos, y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Bueno, empezamos a hacer la labor. Al principio, fácil. Entre más vamos adentrándonos, ya después ya no es hasta los tobillos, sino que, ¿hasta dónde dice? Hasta las rodillas. Luego ya no es hasta las rodillas, sino hasta los lomos. Pero vale la pena, hermanos. ¿Cuántos de nosotros empezamos a tener problemas, dificultades por seguir a Cristo? Porque el enemigo no está a gusto. Él quiere que nosotros desistamos de seguir por ese camino que es Cristo. Él quiere perdernos, pero debemos de perseverar, porque dice que el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y luego dice en el verso 6, y me dijo, ¿has visto, hijo de hombre? Después me llevó y me hizo volver por la ribera del río. O sea, había llevado el mensaje de buenas nuevas. Ahora regresa por el lado que ya caminó. ¿Y qué ve? ¿Qué ve él? Volviendo, yo vi que en la ribera del río había muchísimos árboles a uno y otro lado. Y esos árboles, ¿cómo es que nacieron a la ribera del río? ¿Quién sembró esa semilla? Aquel que lleva las buenas nuevas.
Esas buenas nuevas nunca regresan vacías. La palabra de Dios no regresa vacía. Siempre hay alguien que escucha la palabra, y son esos árboles que vio el profeta Ezequiel, que dice: volviendo yo vi en la ribera del río, había muchísimos árboles, muchísimos, no dice uno o dos, muchísimos árboles, a uno y a otro lado. ¿Te gustaría a ti ser esa bendición para otros y que lleguen a gozarse como te gozas tú? Y me dijo: estas aguas salen a la región del oriente y descenderán al Arabá. El Arabá es un lugar desértico. Y un lugar desértico, pues imagínense, no hay árboles. ¿Y cuál es ese lugar desértico? Hoy en día, aquellos corazones secos que necesitan del agua de vida, que necesitan de Jesús. Y estas aguas, dice, entrarán en el mar, en el vecindario, entrarán en tu familia, entrarán en tus amistades, entrarán a aquella casa que vas y tocas para llevar una revista, que vas y oras con ellos, dice, entrarán en el mar. Estas aguas, estas buenas nuevas de salvación, entrarán en el mar. ¿Y qué va a ocurrir? Dice, y entradas en el mar, ¿qué va a pasar con estas aguas? Recibirán sanidad. ¿Qué trae Cristo a los corazones desalentados? A esos corazones en vicios, en pleitos, en riñas, hogares divididos, hijos en drogas. ¿Qué traen estas aguas? Traen sanidad. Pero como les dije al principio, debemos nosotros ser los medios por los cuales se lleven estas buenas nuevas. Como dice San Mateo 5:16. Veamos qué nos dice Mateo 5:16, que ya lo leímos, pero vamos a ver qué nos dice: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Hemos visto a grandes rasgos lo que nos dice esta profecía de Ezequiel para cada uno de nosotros y las bendiciones que podemos llevar al llevar estas buenas nuevas a hogares que están emproblemados, viviendo en pecado, sin Cristo. Así es de que, hermanos, no olvidemos, porque la lección de todo este trimestre nos está hablando acerca del papel de la iglesia en la comunidad. Veamos qué nos dice para el día de hoy el espíritu de profecía. Leo de una matutina a fin de conocerla en la página 160. El que tiene una experiencia genuina en las cosas de Dios
No será indiferente para los que están en tinieblas, sino que preguntará: ¿qué diría Jesús a estas pobres almas necesitadas? Procurará hacer brillar su luz. Orará en procura de sabiduría, gracia y tacto para saber hablar una palabra en sazón alcanzar. En lugar de ocuparse de conversar de cosas baladíes, de chancear y bromear, será un mayordomo fiel de la gracia de Dios. Aprovechará al máximo sus oportunidades y la semilla sembrada brotará y da frutos para vida eterna. El tesoro de la verdad está en su corazón y puede producir buenas cosas. Ahora leeré de nuestra elevada vocación en la página 167. Dice así: el templo judío fue construido con piedras labradas, cortadas en las montañas, y cada piedra era apropiada para ocupar su lugar en el templo. Labrada, pulida y probada antes de ser llevada a Jerusalén. Y cuando todas fueron llevadas al lugar de la construcción, el edificio fue levantado sin el sonido de hachas o martillo. Este edificio representa el templo espiritual de Dios, que está compuesto de material reunido de toda nación y lengua y pueblo, de todas las clases elevadas y bajas, ricos y pobres, cultos e incultos. Estas no son sustancias muertas que deban prepararse con la ayuda del martillo y el cincel. Son piedras vivas, cortadas del mundo por la verdad. Y el gran constructor maestro, el Señor del templo, ahora está labrándolas y puliéndolas y preparándolas para ocupar su lugar respectivos en el templo espiritual. Cuando esté completo, será perfecto en todas sus partes y será la admiración de los ángeles y los hombres, porque su constructor y hacedor es Dios. El cuidado manifestado en la construcción del templo es una lección para nosotros acerca del cuidado que debemos manifestar en la edificación de nuestro carácter. No ha de usarse material barato, no debe hacerse una obra casual en el ensamble de las piezas diferentes. Cada pieza debe corresponder a otra pieza. Así como era el templo de Dios, también debe de ser su iglesia. Su pueblo no debe poner en la construcción de su carácter madera sin valor, ni trabajo descuidado e indiferente. Ahora leeré de Testimonios para la Iglesia. Testimonios para la Iglesia, tomo 5, página 113. Y dice así: hay gran necesidad de obreros celosos, fieles y abnegados en nuestras iglesias a través de todo el país. Al esforzarse por llevar luz y bendición a los demás, sus propias ideas se harán más claras y amplias, mientras más nos esforcemos por explicarle la verdad a otros, guiados por el amor por las almas, más clara se nos hará a nosotros mismos. La verdad se expande con nueva belleza y vigor ante el entendimiento del que la expone. Hay unos pocos obreros buenos en nuestra iglesia, y estas personas abnegadas nunca sabrán cuánto bien han hecho a través de sus perseverantes esfuerzos misioneros. Sin embargo, el Señor reclama para sí a un mayor número de hombres y mujeres de los que han respondido a sus demandas. Algunas de las piedras que componen el templo sagrado de Dios reflejan la luz que el Señor Jesucristo hace brillar sobre ellas, mientras que otras no emiten luz alguna, demostrando así que no son piedras vivas, escogidas y preciosas. No son personas devotas, no oran, son parlanchinas e irreligiosas. Los verdaderos cristianos imitarán el ejemplo que el Salvador les ha dado y serán mansos, humildes, pacientes, tiernos, accesibles, libres de pomposidad y obstinación. Eso es lo que nos da el consejo del espíritu de profecía. Y para terminar, aquí en la lección dice: luz y agua. Ambas son imágenes usadas a fin de manifestar lo que Dios puede hacer por medio de nosotros para ayudar a otros. Ahora viene una pregunta: ¿de qué forma podemos llegar a ser mejores canales
para ministrar a los necesitados? Esta es una pregunta que te deja el día de hoy. ¿De qué manera tú puedes ser ese canal donde fluya la luz de Cristo, el agua del Espíritu Santo, y lleve paz y felicidad y luz a otros? Que el Señor te bendiga, mi querido hermano, y que tengas un feliz día. Bendiciones. Gracias por habernos acompañado en el estudio de hoy de Lecciones de Escuela Sabática. Te esperamos para nuestra próxima transmisión y recuerda sintonizarnos siempre 7 de la mañana, 6 de la tarde, hora del Pacífico. También puedes encontrar estos audios en nuestro canal de YouTube. Búscanos como La Voz de la Verdad. Ahí encontrará estos audios. Que tengan un feliz día. Te esperamos para la próxima. ¡Feliz día!